Así que, hermanos, sigamos en oración. Dios es bueno, Dios es maravilloso y yo sé que tiene grandes planes con nuestra iglesia. Hay muchas personas que están en la Biblia, muchas personas que están yendo a hogares iglesia a recibir los estudios, los grupos pequeños. Y yo sé que este año 2015 muchas personas van a venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Con la ayuda de nuestro Dios y también la ayuda de ustedes. Tenemos 1000 invitaciones que se han repartido, quizás algunas 500, y esperamos que usted pueda llevarse más invitaciones este día para invitar a las personas a venir a la campaña evangelística del 16 al 21. Usted no se preocupe si la gente le dice que no va a venir, porque usted, el trabajo suyo y mío es invitar, depositar esa invitación en una casa, en un negocio, en las manos de una persona, y el Espíritu Santo le va a tocar a ese corazón, a esas personas para poder venir a la campaña. Recuerdo que hace un tiempo atrás estaba predicando una serie evangelística en el estado de Wisconsin, y yo siempre que voy a predicar a otros lugares voy a las tiendas donde llegan muchos hispanos, y ahí me ando viendo lo que venden, quién se acerca, pongo un póster en la tienda y regalo unas invitaciones. Y recuerdo que ese día yo estaba platicando con el dueño de la tienda. Y el dueño de la tienda, que no es cristiano, pero yo ya lo había invitado, le dice a una señora que llegó a comprar frijoles y tortillas, le dice, ¿ya usted conoce a su pastor? Y yo estaba allí, pero ella no me conoce a mí, porque yo soy el invitado. Pero ella no había ido a la iglesia. Era martes y no había ido a la iglesia, a la campaña. Así que la señora se me queda viendo bien rara y dice, este no es mi pastor, yo no lo conozco a él. Y ahí yo le expliqué que había llegado de aquí de Las Vegas a predicar a ese lugar. Resulta, hermanos, que porque Dios motivó al dueño de la tienda, que no era cristiano, la señora llegó la siguiente noche con su esposo, con sus hijos y se convirtieron al evangelio. Para que usted vea cómo Dios obra misteriosamente. Un hombre inconverso ganó a una familia. Y Dios usa muchas maneras, hermano. Usted quizás le puede dar una invitación a un borracho, a un drogadicto, a una persona que no tiene la menor idea si va a venir. Pero el Espíritu Santo va a usar para atraer a esa persona. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así que usted reparte, hermano, invitación a sus familiares, a sus vecinos, y haga planes para estar con nosotros del 16 al 21, dicho sea de paso. Nuestros amigos que nos están visitando hoy, queremos que hagan planes para estar del 16 al 21 con nosotros en esa serie titulada Transformados por Jesús. Y esta noche, no se la pueden perder, tenemos una vigilia muy interesante, vamos a estar tocando con la guitarra y cantando para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra. ¿Oramos? Querido Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por haberme escogido para hablar de tu palabra. Que tu Espíritu Santo me use poderosamente en esta mañana. Y que cada corazón presente pueda sentir, oh Dios, tu palabra como un bálsamo de paz para sus corazones. Bendícenos, oh Dios, a cada familia que está aquí reunida. Y que en esta mañana podamos saber cuál es el propósito con el cual tú nos has traído a este lugar. No es casualidad, sino que tú tienes un plan para nuestras vidas. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Que la presencia de tu Espíritu nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana se titula La luz del mundo. La luz del mundo es una expresión bíblica conocida por muchas iglesias o por todos los cristianos conocidos hasta hoy en día. La luz del mundo. Antes de hablar de la luz, quiero hablar de las tinieblas o de la oscuridad. En diferentes épocas del mundo ha sufrido oscuridad. De hecho, los grandes intelectuales y lectores le llaman la edad oscura a un tiempo de esta vida o de este mundo. Pero déjeme decirle que el mundo ha sufrido diferentes épocas oscuras, porque Dios es el Dios de las luces o el creador de la luz, pero también hay uno que se llama el príncipe de las tinieblas, y ese es el adversario, el enemigo, Satanás.
Así es que siempre usted va a encontrar un gran conflicto entre Jesucristo y el enemigo. Y de eso hemos hablado en otras ocasiones. Así que la luz es de Dios y la oscuridad es del enemigo. A mí no me gusta la oscuridad, solamente para dormir. Pero donde yo llego me gusta que haya luces, 2, 3 luces. A veces mi esposo y yo tenemos problemas con el bill de la luz. Porque a mí me gusta tener todas las luces prendidas. Y a ella le gusta estar en lo oscurito. Y yo le digo, no sé lo que me quieres hacer en lo oscuro. Así es que en la vida de este mundo, la existencia de este mundo, han habido épocas de oscuridad. Por ejemplo, después que Jesús y los apóstoles estuvieron con una doctrina sana y perfecta en esta tierra, que se le conoce como la iglesia apostólica o la iglesia primitiva, los primeros 100 años de este mundo, se introduce lo que se le llama el paganismo. El paganismo, queridos hermanos, es una mezcla de cosas espirituales con cosas mundanales. Eso se le llama paganismo. Y después que la iglesia era una iglesia pura, una iglesia apostólica, una iglesia primitiva, la iglesia que Jesús había establecido con sus santos apóstoles. Dicho sea de paso, el apóstol Juan fue el último que murió, el que escribe el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Él vivió hasta el año 90. Fue el último apóstol que murió, de los 12. Así es que después que el apóstol Juan muere, queda una iglesia apostólica, una iglesia primitiva, guardando la palabra de Dios. Pero después de eso, las cosas del mundo empiezan a introducirse a la iglesia. A través de los emperadores, a través de la política, a través de los gobernantes. Y ya para el siglo IV, estamos hablando del año 325 en adelante, a través de Constantino el Grande, entonces el paganismo se mezcla con la iglesia, o el mundano se mezcla con la iglesia, y entonces empieza el paganismo. Al paganismo se le conoce como una edad oscura. Después del paganismo tenemos el racionalismo con los griegos. Usted sabe que los griegos, para ellos todo era pensar. Dicho sea de paso, en el tiempo de hecho hay muchos filósofos, y los filósofos son griegos. Y hubo un tiempo en la época de los griegos, mire qué interesante cómo ellos pensaban. Ellos decían que la gente más importante era el que más pensaba. Mire qué interesante. Y la gente menos importante era el que más trabajaba. Bien interesante, ¿no? Y dice la historia que en los parques, en el tiempo de la Gran Grecia, ellos se reunían un grupo de hombres al quien contaba la mentira más grande. Sí, eso está escrito en la historia. Y el que contaba la historia o la mentira más grande, ese era el más grande que pensador. Por eso, cuando el apóstol Pablo estuvo en Grecia, usted sabe que Pablo estuvo en Grecia, y él se reunió en un lugar que Hechos de los Apóstoles le llama el Areópago. El Areópago era un lugar donde se reunían los grandes filósofos y pensantes. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo allí llegó, se reunió con ellos, y como a ellos les gustaban las novedades, ¿no? Los chismes más buenos les gustaban a los pensadores. Por eso yo casi no leo filosofía, porque se vuelven locos esa gente. El apóstol Pablo, dirigido por nuestro Señor Jesucristo, llega a Grecia y Pablo les dice: yo les vengo a hablar no conocido. Dicen amén. Así que los griegos, cuando dijeron Pablo, pongan atención, que llegó aquí Pablo, y Pablo nos va a hablar de algo que nosotros, y como eso es lo que les gustaba a ellos, ¿no? Así es que así trabajaba el pensamiento griego, y por lo tanto el racionalismo, y muchos ahora todavía arrastran esa cultura. Usted le dice a su niño: hijo, ven a comer. ¿Y por qué? Bueno, porque tienes hambre, tienes que comer. Porque la gente todo racionaliza, todo lo piensa. Vamos a la iglesia. ¿Y para qué? Lee la Biblia. ¿Y por qué? La Biblia dice que Jesús viene. Yo no creo. Porque la gente, ¿qué cosa hace? Racionaliza. La Biblia, queridos hermanos, no es para racionalizarla. Las cosas espirituales no son para racionalizarlas. Las cosas de Dios son para aceptarlas en el corazón y vivir de acuerdo a su voluntad.
Y ese es el propósito. Pero el enemigo dice, no, piensa un poquito. Ahí te están lavando el cerebro. Ahí te están diciendo cosas diferentes a las que nuestros padres nos han enseñado o nuestra iglesia. No, hermano, déjese de cuento. No son los padres ni es la iglesia, es la palabra de Dios. Y en esta hora vamos a estudiar precisamente la luz del mundo. Porque la oscuridad de pecado sigue. Después del racionalismo vino el materialismo. El materialismo, queridos hermanos, es con aquellas personas que todo para ellos lo más importante son las cosas materiales y de este mundo. La gente no tiene tiempo para esto, no tiene tiempo para lo otro, porque trabaja, porque hace esto, busca el carro, busca la casa. Es el materialismo, es un momento de oscuridad que está nublando la vida espiritual de las personas. Luego vino el secularismo. Todos los ismos, usted sabe que todos los ismos estamos entrando aquí. El secularismo, hermano, son aquellas cosas que también se mezclan con las cosas espirituales y la gente dice alabado sea Dios y que gloria sea Dios. Un ejemplo de ello. Hoy en día, queridos hermanos, usted agarra la música del mundo y le pone letra bíblica y ya la gente dice que eso es cristiano. Eso se llama secularismo. Una mezcla de las cosas bíblicas con las cosas del mundo. Oh, eso es terrible, hermano. Hay gente que dice, yo voy a una iglesia o yo voy a esa iglesia, pero en la noche yo me voy a echar mi bailadita. Está mezclando las cosas espirituales con las cosas seculares de este mundo. Y el secularismo está terminando también con la vida espiritual. Y por último, lo que los grandes intelectuales y de las universidades hoy en día están enseñando, lo que es el humanismo. Todas las personas que entran en estos conceptos o viven estas teorías se apartan de Dios, comprobado. Porque estos son momentos oscuros que el enemigo ha creado para apartarte de la verdad, para apartarte de Dios. Pero yo quiero decirte en esta hora, queridos hermanos, que Dios creó la luz con su palabra, una luz para que alumbre tu entendimiento, una luz para que alumbre tu familia, para que alumbre tu hogar y para que tú puedas caminar por sendas de justicia, dice la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia que ¿quién creó la luz? Dios creó la luz. En el capítulo 1, versículo 3. Y no solamente eso, el rey David, en el libro de los Salmos, específicamente en el capítulo 33, me encanta ese versículo. Porque el capítulo 33, versículo 9, dice la Biblia que Dios mandó y las cosas fueron hechas. Dios dijo y las cosas existieron. Salmos 33, 9. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él sabía, queridos hermanos, que a través de toda la historia, desde el siglo IV de este mundo hasta el siglo XXI que estamos nosotros viviendo hoy, el enemigo iba a trabajar para nublar la mente de los seres humanos y apartarlos de Dios. Por eso es que hoy en día, mientras más la persona sabe, no sabe nada. Ya me volví filósofo, ¿verdad? ¿Por qué digo que mientras más sabe, no sabe nada? Porque las personas mientras más estudian literatura, mientras más estudian ciencia, se apartan de Dios. Por eso digo que el que más sabe, no sabe nada. Porque ese es el propósito del enemigo. Que tú puedas saber o investigar acerca de la clonación, acerca de la ciencia, acerca del in vitro, acerca de tantas cosas que la ciencia ha aumentado y cuando vienes a abrir los ojos estás lejos de Dios. Tu hogar se está destruyendo, tus hijos se están perdiendo porque te hace falta lo más importante, Jesucristo en el hogar. Y eso es lo que vamos a estudiar a partir de este momento, la luz del mundo. Oh, queridos hermanos, me llena de satisfacción saber que Dios no solo creó la luz, sino que dice la palabra que Dios nos envió la luz a cada uno de nosotros. Qué grande es Dios. Dios no solamente se queda como el Dios creador, sino que también Dios toma el papel de sustentador. Él es el que está contigo de día y de noche. Él es el que está contigo durante todos los días de la semana, durante todas las semanas y todos los días del año. Dice la palabra del Señor que Él ha prometido estar con nosotros, ¿cuántos días?
Todos los días hasta el fin del mundo. Eso está en San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Oh, queridos hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos. Hay momentos que nos sentimos solos. Hay momentos que nos sentimos morir. Nos sentimos guiar. No hallamos la salida. Estamos entre la espada y la pared, como dicen en mi país. Pero allá aparece el ángel 911. ¿Ustedes saben cuál es el ángel 911? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? El ángel 911, léalo, está en el Salmo 91:1. El ángel 911, ¿qué dice el Salmo 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el ángel 911, hermano. Está en el Salmo 91:1, 911. Y por eso nosotros necesitamos estar cada día tomados de la mano de nuestro Dios. Decía que Dios no solamente se quedó como Dios creador, sino que también se manifestó en el Dios sustentador. Dios no solamente creó la luz, sino que también Él envió la luz. ¿Dónde dice eso? San Juan capítulo 8. Vamos a buscar en la palabra de Dios. San Juan capítulo 8. A los amigos, por favor, háganle llegar una Biblia. Walter, háganle llegar Biblias a los hermanos para que podamos leer de la palabra del Señor. San Juan capítulo 8. Versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Decíamos que Dios no solamente creó la luz, sino que nos envió la luz. Mire lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 12. Voy a esperar un segundito mientras todos lo encontramos. Abran sus Biblias o prenda su celular. Este es el momento. Dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 8. Versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿cómo dijo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en ¿qué cosa? En tinieblas, queridos hermanos. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué cosa? Luz de la vida. Hermanos, hay cosas muy, pero muy en esto, que solamente aquellos que andamos en la luz espiritual las podemos ver, las podemos discernir. La gente hoy en día, hermanos, anda loca queriendo hacerse de mucho dinero, anda loca queriendo hacerse de muchos amores, porque eso es verdad. Hay hombres hoy en día que tienen un gran corazón que les da para 3 mujeres. Y yo siempre he dicho que esos hombres tienen un gran corazón y un gran bolsillo, porque para atender 3 hogares no es fácil. Y esto es el seminario que mi esposa no me dejó dar el sábado, pero lo tengo preparado para el próximo seminario que tengamos. Y este seminario dice que el hombre que tiene más de 2 o 3 mujeres, una le lava la ropa y el otro le lava el cerebro y la otra le lava la bolsa. Porque la gente, hermano, anda buscando la manera en cómo vivir feliz. Pero en ese medio, en ese movimiento de hacer dinero o de ser el muchacho guapo de la cuadra, se olvidan de Dios, hermano. Y no hay nadie quien los pare, porque andan en oscuridad. Andan en tinieblas. Van a reuniones donde gente les promete hacer miles de dólares a la semana. Y a la semana o al mes, en vez de tener miles en la bolsa, han sacado miles de su bolsa. ¿Por qué? Porque realmente piensan que esas cosas los van a llevar a ser felices, pero realmente la felicidad se encuentra ¿dónde? En Jesús, porque Él es la luz. San Juan 8 dice, el que a mí viene anda en luz, y el que no viene a mí anda en tinieblas. Por eso tú tienes problema con tu pareja, no hayas que hacer. Y vas y le das $100 por hora a un psicólogo, y ese psicólogo está separado de su esposa, y a él le está contando los problemas. ¿Ah? O ya hay gente que llama a la línea psíquica de Walter Mercado, que yo no sé si hombre ya se murió o qué, pues ya no lo veo. Pero allá te están cobrando $5.95 por escucharte por minuto. Y esa gente está trabajando ahí porque no tienen chavos, no tienen dineros. Y tú estás llamando ahí para cómo tener más dinero. Tú te das cuenta, la gente en la misma oscuridad se andan dando unos con otros, porque no andan en la luz que es Cristo Jesús. Y dice la palabra en el libro de San Juan 8:12, el que a mí viene, ¿andará en qué? Andará en luz. Por eso, hermano,
es que te estamos invitando. Por eso es que tú estás aquí. Por eso es que tú lees la Biblia, porque tú quieres andar en luz. Y solamente los que andan en luz no se caen. Porque los que andan en tiniebla tropiezan. ¿Y qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es, ¿qué cosa? Oh, queridos hermanos, mire, esta es la que va así con nosotros en la vida. ¿Tienes problemas de enfermedad? Aquí está. ¿Tienes problemas con tu familia? Aquí está. ¿Tienes problemas con tus hijos? Está aquí. ¿Tengo problemas con la iglesia? Yo como pastor, está aquí. No hay nada que podamos inventar porque Dios ha dejado su palabra. Esta es la lámpara que puede alumbrarnos para poder seguir hacia adelante. Así que Dios no solo creó la luz, sino que también nos envió la luz a nosotros. Pero tengo un versículo más poderoso para ustedes. A mí los versículos de la Biblia, hermanos, que me convencen, que dicen la realidad de la vida, para mí son textos poderosos, los subrayo, los escribo, se los comparto a la iglesia, los comparto cuando voy a las casas, porque son poderosos, hermano. Nuestro hablar tiene que ser un hablar de la palabra de Dios. Dejemos de estar hablando de las Chivas y de la América, hermano, hablemos de la palabra de Dios. O cosas que edifiquen, cosas que construyan, cosas que motiven a otros. Tú te encuentras con personas que están desahuciadas por los médicos. Tú te encuentras con problemas que están con vicio, no tienen trabajo. Dios te las pone en tu camino para que hables con poder. No para que sigas allí vanas y profanas, sino que hables la palabra de Dios. Que la gente diga, wow, el estar con Cotox, la verdad que fue una bendición. El hablar con esta hermana Yolanda, la verdad que ha sido una bendición, porque esta sierva dice cosas positivas. Pero lamentablemente hoy en día, hermanos, hay hasta sitios o websites en el internet para perder el tiempo. Si tú pones locos.com, aparecen los locos ahí. ¿Sí o no? ¿Sí? Si tú pones chistes, allí también te mandan los chistes. O sea, si tú buscas el mal en medio de la oscuridad, lo vas a hallar. Y a veces hay jóvenes o hay personas que se pasan 30, 40 minutos leyendo nada. Cuando pueden buscar una instrucción, leer un poema de superación, escuchar un mensaje de motivación, pero a veces no lo hacemos, hermano. ¿Por qué? Porque andamos en tinieblas. Y el que anda en tinieblas tropieza y se cae. Y luego entonces venimos a la iglesia, venimos al pastor, todos mal, todos rotos, pero gloria al Señor que el Señor nos recibe. Esa es la bendición de nuestro Dios. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Entonces el versículo poderoso se encuentra en Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 7. Estamos hablando de la luz. Y la Biblia dice quién es el padre de las luces. Qué interesante. O sea, todas las luces, los conocimientos que el ser humano tiene, ¿saben de dónde proviene? ¿De dónde proviene toda la luz, toda la verdad? De Dios. Vamos entonces a ir rápidamente al libro de Santiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 17. Poderoso lo que dice la palabra. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde, queridos hermanos? Hermanos, miren un poquito para acá. A veces nosotros decimos, ¿y cuándo Dios me va a mandar un ángel para que me hable? ¿O cuándo Dios me va a revelar un sueño para saber lo que yo debo de hacer? A veces pensamos y decimos así. Pero no nos damos cuenta que cuando Dios pone un siervo o una sierva, un hermano, un vecino, una persona para hacerte el bien, es Dios mismo que está obrando a través de esa persona. Y nosotros queremos que se aparezca alguien con alas. A mí no me han salido todavía, pero trato de hacer la voluntad de Dios. Tú quizás no tienes alas o no tienes aureola todavía, pero Dios te usa para hacer el bien. Cuando tú visitas a un enfermo en el hospital, cuando tú le llevas de comer a alguien que no tiene, cuando le compras una botella de leche y una libre pan a alguien para ayudarlo, es Dios que está hablando y obrando a través de ti. Y si tú estás recibiendo esa bendición, es Dios que se está manifestando en tu vida. Pero a veces nosotros somos muy ficticios o creemos en cosas muy subliminales y quizás miramos mucha película, mucha televisión y queremos que Dios se nos presente de una manera, pero cuando Dios te ha estado hablando a través de una persona, a través de un hermano, a través de un hijo, te está hablando a tu corazón, te está hablando a tu mente.
La mayor satisfacción de un cristiano es cuando visita a una persona y la persona te dice: gracias por haber estado conmigo, he sentido la presencia de Dios. ¿Cómo tú te sentirías si alguien dice eso de ti? Te sentirías útil para el servicio de Dios. Pero a veces, hermanos, sí o no, perdemos el tiempo o se nos va el tiempo pensando en nosotros mismos. Que no tengo para esto, que no tengo para lo otro, que no me alcanza para la gasolina y no me alcanza para esto. Y se nos va todo el tiempo renegando o pensando en nosotros mismos. Pero no miramos a los lados o al costado que hay personas que están en peor condición que tú. Que Dios te bendice con lo que tienes. Ese muñeco que tienes al lado, aunque ya está un poquito panzoncito, pero te atiende. Esa muñeca que tienes al lado, aunque ya creció un poquito y el pelo está un poco blanco quizás, pero te ama, te sirve la comidita, te tiene tu ropa planchadita, ¿sí o no? La hermana Telma, como mira, le hace así al hermano Ponce. Ese es el ángel, hermano, que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay gente que no tiene una esposa, no tiene un esposo, no tiene alguien al lado que le acompañe, que le ayude, que la motive a seguir hacia adelante. Nosotros, hermanos, tenemos las bendiciones a nuestro alrededor, pero no las miramos. Cuando yo vengo a la iglesia y yo empiezo a ver a la gente entrar por esa puerta, créanme, hermanos, que yo digo: Señor, grande eres porque traes a tus hijos a la iglesia. Y quizás cualquiera puede ver algo normal, que alguien venga a la iglesia, pero aquí en la iglesia, hermano, hay gente que viene pero en un malestar, con una dificultad, con un problema familiar, viene con dificultades. Y aunque llega quizás tarde, aunque quizás llega, no sé, desvelada, no sé cómo, pero lo importante es que estamos aquí para alabar al Señor. Hay iglesias que dicen a veces: no, los jóvenes solo se sientan allá de último para hablar. Hermanos, mientras los jóvenes entren, que entren a lo que sea. Ese es el primer paso. Y después les ayudamos. Es mejor que estén adentro y no que estén afuera. Porque cada persona que está aquí, cada uno de nosotros somos un milagro andando, hermanos. Somos una obra de Dios. Somos creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que el Señor está tratando de decirnos en esta mañana. Que toda la luz física, esta que estamos viendo, la luz intelectual, la luz moral, la luz espiritual, ha tenido su origen en nuestro Dios Todopoderoso. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Queridos amigos y hermanos, Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? En Él no hay mudanza. En Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Gloria sea su nombre, porque tú y yo le hemos conocido a Él. Dice el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3. La vida eterna, queridos hermanos, es que venir a la iglesia. La vida eterna es ser seguidor de un líder cristiano. La vida eterna es dar, mientras más dinero das, más vida eterna tienes. No, queridos hermanos, que no te engañen. Porque hoy en día existe el famoso evangelio de la prosperidad. Que mientras más ofrendas, mientras más diezmas, tú eres el escogido o la escogida de Dios y Dios va a tomarte en cuenta para la salvación. Eso es mentira, hermano. Y lo digo aquí en el nombre del Señor. Eso no es así. Eso no es lo que la Biblia enseña. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Y cuando tú y yo conocemos a Dios, lo amamos. Cuando tú y yo conocemos a Dios, lo obedecemos. Cuando tú y yo conocemos a Dios, lo alabamos y lo adoramos, porque para siempre es su misericordia. El Padre de todas las luces es nuestro Dios todopoderoso. Y de Él proviene todo el conocimiento de los seres humanos. Intelectual, moral, físico y espiritual. Ahora yo pregunto a la iglesia: ¿por qué nos ha dado Dios su luz? ¿Para qué Dios nos ha dado su luz? ¿Por qué nos envió la luz? ¿Para qué sirve la luz? Si tú estás pidiendo la unción del Espíritu Santo, si tú estás pidiendo poder de lo alto, si tú estás pidiendo dirección y luz en tu vida, la pregunta es: ¿para qué?
¿Cuál es el propósito? Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros pedimos. El libro de Santiago dice, vosotros pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites. Y no está hablando de dinero solamente. Hay muchas personas que están pidiendo el Espíritu Santo, pero quizá esa petición no es recibida por el cielo. ¿Por qué? Porque lo van a hacer para su propio deleite, para jactarse que tienen el Espíritu Santo, para salir por la radio y por la televisión que tienen el poder de Dios, y entonces hacerse famoso con la iglesia más grande y con las ofrendas y con los diezmos que vengan a sus arcas o a su alfolí. ¿Tú te das cuenta? Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. ¿Para qué Dios nos ha de dar la luz? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5, y ahí vamos a ir finalizando nuestro sermón de esta mañana. Mateo, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 14 al 16. Mi Biblia y alguna de las Biblias suyas tiene como un título y dice, la luz. ¿Cómo dice en su Biblia? La luz del mundo. Ese es un título que hay ahí. Porque precisamente de eso es lo que vamos a hablar. De la luz del mundo. Ya estudiamos que Dios creó la luz. Ya estudiamos que Dios envió esa luz. Y esa luz es Jesús. A Él lo envió a esta tierra. Y ahora vamos a leer Mateo 5 del versículo 14 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Vosotros sois ¿qué cosa? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ¿qué? No se puede esconder. Todo el mundo la mira. Todo el mundo sabe que allá está aquel pueblito porque está en una montaña. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están ¿en dónde? ¿Para qué sirve una luz? Para alumbrar, para dar claridad. Mire qué interesante cómo Jesús está explicando este concepto. La luz, queridos hermanos, no es para guardarla. La luz no es para esconderla. La luz es para ayudar a otros a que no se pierdan, a que no anden en dificultades y en problemas. Y aunque los problemas y las dificultades existen, pero los que andamos en luz tenemos un Salvador. ¿Se da cuenta la diferencia? Y el último versículo, versículo 16, dice la invitación. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? Que está en los cielos, queridos hermanos. Si Jesús es la luz del mundo y Él está en nuestras vidas, entonces tú vas a alumbrar, entonces yo voy a iluminar, porque la luz está en ti. Ve que el primer versículo que leímos, Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Pero ahora en Mateo 5, ya Jesús no está diciendo yo soy, porque sus santos apóstoles ya le habían recibido, ya trabajaban con Él, ya hacían su voluntad, ya obedecían su palabra. Y ahora Jesús les dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero esa bendición que Jesús le dio a sus discípulos no era para que ahora, como ellos tenían la luz, ahora había que atenderlos bien. Ahora había que ponerle guardaespaldas para que los cuidaran. Ahora ellos tenían que andar la túnica de último modelo porque ellos eran los más importantes. Ahora todo el mundo tenía que venir y postrarse ante ellos porque ellos eran la luz. No era así, hermanos, como el mundo lo entiende hoy en día. Hoy en día, el más importante es el más venerado. Es el más saludado. Si no, miren ustedes los políticos. Cuando llega un político, en el caso de nuestros pueblos, ¿verdad? Llegó el alcalde, se le prepara la mejor mesa. Están todas las sillas, pero ahí está apartada la silla del alcalde y de su esposa, si es posible. Pero el alcalde dejó de ser alcalde, mire, nadie lo toma en cuenta, el pobre alcalde. Porque para el mundo, el más importante es el más venerado.
Pero Jesús enseñó completamente diferente, y ese no es mi sermón de hoy. Pero Él dijo que el más importante era el que tenía que ser el más servicial. Ese es el más importante. Pero en el mundo de oscuridad, el más importante es el que no hace nada. La comida que le prepararon al más importante, ¿quién la hizo? Nadie le da ni siquiera un aplauso. El que barrió para que el más importante llegara, ¿dónde está? Nadie lo conoce. O sea, para la oscuridad, el que más sirve es el que menos importa. Pero el más importante es el que no hace nada. Por eso, queridos hermanos, si hay algo que yo aprendí desde que tomé la decisión de aceptar el llamado de Dios, es servirle a la iglesia y a cada uno de ustedes. Porque yo quiero ser importante. Pero no quiero ser importante por lo que ustedes me den, sino por lo que yo quiero dar. Porque la palabra del Señor dice que dando es como. ¿Ven ustedes cómo la vida espiritual es completamente diferente al mundo? Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros andamos en luz, cuando nosotros andamos en verdad, no es para vanagloriarnos que tenemos la verdad, sino para poder servir mejor y alumbrar a aquellos que andan en oscuridad. Nunca se te ocurra decirle a una persona que tú tienes la verdad y la otra persona tiene la mentira. Nunca se te ocurra decirle a alguien que tú estás en la iglesia verdadera y que él está en la iglesia falsa, mentirosa. Deja que el Espíritu Santo lo haga. Tú vive, alaba, glorifica, ora y trabaja para el Dios Todopoderoso y Dios te va a bendecir grandemente. Nadie, queridos hermanos, enciende una luz para esconderla. Por lo tanto, esta verdad que tú conoces, lo que Dios te ha inspirado esta mañana a través de tu palabra, llévala a otras personas, predica de la verdad, dile a la gente cuánto Dios nos ama, que Él no solamente nos creó, sino que también nos sustenta. Que Él no solamente nos creó y se quedó en el cielo y allá no hace nada, sino que también ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta mañana quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que quiere ser luz para el mundo? Gloria sea su nombre. Yo también quiero ser luz. Que donde quiera que Alex Ramírez llegue, llegó la alegría, llegó el gozo, llegó la felicidad. Que donde quiera que Ricardo Torres llegue, la gente pueda sentir la bendición de Dios. Llegó a esta casa. ¿Fue eso lo que dijo Jesús o no cuando estuvo en casa de Zaqueo? Cuando Zaqueo llegó a la casa, donde todos los que estaban allí eran oscuros, porque vivían en pecado y no conocían a Dios, dice la palabra que Jesús les dijo, hoy ha llegado, ¿qué cosa? La salvación a esta casa. Porque Cristo estaba allí. Y si tú tienes a Cristo, tú vas a tener la autoridad para decir, hoy la salvación ha venido a esta casa. Hoy la bendición puede estar en tu vida. Hoy tú puedes hacerle guerra al enemigo. Entrégate al Señor, porque Dios es todopoderoso. Voy a dejar a Mayra. Espero que ahora sí el canto esté preparado. Y mientras Mayra canta, yo quiero que usted incline su rostro y pueda meditar en lo que ella va a pronunciar, las palabras de lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y vamos a reconocer que si tenemos la luz, nosotros somos luz. Pero que si no tenemos a Cristo, andamos en tinieblas y en el error.